¿Qué tal? ¿Mejor así? ¿Se oye? Vale. Pues nada, lo primero, agradeceros que vengáis. Este es el primer acto que realizamos en el espacio Joker como tal. Lo hemos empleado antes, ya sabéis algunos de vosotros que habéis estado aquí en plan chapucero antes de empezar a hacer toda la obra y tal. Pero lo que queríamos hacer aquí, que era este espacio polivalente en el que la gente se sintiera cómoda, en el que tuviéramos Bueno, yo creo que es un espacio chulo, no sé. El espacio es chulísimo. No, bueno, antes de nada, yo quiero, ahora que estamos en público, agradecerte a ti por la oportunidad de diseñar todo esto, que ha sido una pasada. Y se me ha dado... Todo lo que esté bien o mal es completa responsabilidad mía, porque se me ha dado total libertad para hacer lo que he querido. Literal, o sea, lo que se me enseñó a mí fue un plano del local reformado. Y en plan, y estas son las fotos de las paredes. Bueno, tenías lo que dinero que aportar y así. sí. No, la verdad es que es una gozada. Todas las sugerencias que he hecho con las distintas hasta lo que paredes, falta. Hasta lo que falta. La próxima vez que vengáis diréis, pero estos están flipados. Pues sí. Eso. Sí, falta, cuando veáis, falta una pirueta. Vamos a decir lo que falta. Falta una piruetita que le da el saltito de calidad. Sí, eso ya vais a flipar bastante cuando lo veáis. Que no ha estado, o sea, que se me ha concedido todos los caprichos, que es una cosa que no le suele pasar mucho a los ilustradores. Bueno, creo que vamos a entrar ya en materia, pero venga. Bueno, en materia no. Materia ya... No vamos a entrar ni en materia ni vamos a hablar con inercia. No. Pero... Para los muy cafeteros este chiste. Sí. Pero... Ya que quiero que comentes un poquillo esto, ¿tiene algo que ver esto, aparte del verde, con ruido? No, tiene que ver en la forma de dibujo, que cuando se te encarga una cosa de este tipo, lo hemos hablado estos días, por las dimensiones y todo eso, uno siempre tiene la tentación de hacer un uso excesivo del formato, ¿no? Dice, bueno, tengo 15 metros de aquí tengo 3 paredes de 3, 4 metros, no sé qué, y sientes como un poco esa pulsión de decir, voy a rellenar todo, porque no es habitual que uno tenga tal cantidad de espacio para, ¿no? Ni esa libertad en el diseño. Pero no quería aplicar esa idea, también porque la idea nuestra era que el sitio se sintiera especial, pero que no fuera claustrofóbico. No apabullara. Que nos miraran a nosotros ahora. Eso es. Que no se volviera claustrofóbico a veces, o esta tentación que también lo hemos comentado, de cuando se diseña cualquier cosa relacionada con el mundo del cómic, de saturarlo de los personajes clásicos, ¿sabes? Claro. El Little Nemo, el Snoopy, el Spirit, no sé cuánto. No era esa la idea. Entonces la idea era no hacer una cosa que estuviera conectada con ruido, porque creo que el espacio sobrevivirá a la vida, digamos... Bueno, yo creo que va a ser al revés, pero... No sé, no creo, espero que no, pero sí. Que esto no fuera un merchandising, claro, un merchandising de ruido, no era esa la idea. Pero sí que quería que mi dibujo fuera el que es, no enmascararlo o, digamos, intentar darle una pirueta, porque hay mucho espacio para hacerlo. Y luego también la idea de que el cómic para mí era otra cosa. El cómic no son los personajes de cómic, el cómic es un lenguaje. Claro. Y entonces es un lenguaje que sucede, pues es un debate mucho más amplio, pero sobre todo en la secuencia y la sucesión de unas imágenes, una conduciendo a la otra. Entonces, si os fijáis, aquí lo que se cuenta es una secuencia del personaje que sale de ahí, sale de ese tubo, cae aquí, se levanta, se mete otra vez dentro, y por fuera lo que están son las tuberías por las que se supone que está transitando antes de volver ahí. No puede parar de contar cosas. No puedo parar, es la secuencia circular. Pero bueno, esa es la idea, es una secuencia circular que se lee rápidamente, y que uno se lee rápidamente al habitar el espacio y listo. Eso claro. No es un cómic que uno tenga que pararse en la pared a mirarla, a contemplarla, a leerla. No era esa la idea. Pero que eso sí que creo que luego, a ver si sale, tiene algo que ver con ruido. Tiene que ver con ruido en cuanto a que a mí lo que me va interesando cada vez más... lenguaje. Claro, pero a mí cada vez me va interesando más la sofisticación que surge de la sublimación del estilo, de la sencillez. Son decisiones que uno toma, ¿no? Son caminos. Claro. Uno puede elegir sofisticarlo con ambajes o con una complejidad formal o con una experimentación estructural o lo que sea, que también me gusta muchísimo, ¿eh? Uh-huh. Pero me di cuenta de que lo que más me conecta, y conforme hago todo lo demás, por ejemplo, en el libro anterior, Materia, sí que pienso que había como una especie como de sobresofisticación o una... No lo sé, no sabría decirte, pero casi un artificio narrativo.
Y creo que a mí me sienta mejor, o además me conecta mucho más con los cómics que a mí me gusta leer, cuando hay esa sublimación al esquema. Y al final, cuanto menos estructura de ambaje le des a la secuencia, cuanto más desnuda está la secuencia, más fácil es leerlo. El que se lea fácil no es malo. Que a veces hay como ese complejo, claro, ¿no? Me lo leo muy rápido, ¿no? Sí, que hay... Claro, como es que no pasa nada. De hecho, en eso consiste también. Ahora más adelante, pero vamos a funcionar un poco... Antes de eso, bueno, también eso, sí, o sea, abrimos también al público, ¿eh? Si alguien quiere participar, intervenir o comentar cualquier cosa. En cualquier momento, si decimos algo y decís esto no me ha quedado muy claro de a qué te refieres o hacer un comentario, o decir, más que una pregunta, tengo un comentario. No, eso no lo aceptamos. No, os conozco unos cuantos, eso no aceptamos. No, pero que se hace más dinámico, quiero decir, que está bien que no somos tantísimos como para no poder charlar con todo el mundo. Una cosa que lo he pensado mucho siempre con tu trabajo y más con este, que tiene que ver con eso que decías ahora no llenar, la importancia, las cosas a las que yo creo que tú das importancia en el cómic, sí. Como lenguaje. Y una es el no dibujar, ¿no? Sí, claro. El no dibujar y cómo ese despojamiento que lo estás diciendo ahora, cómo condiciona el relato o marca el relato. Total, o es claro. parte del relato, ¿no? Porque hay veces que la gente dice, esta es esta historia y este lo dibuja así. Y dices, no, ese claro. dibujo es parte. Es el dibujo el que cuenta la historia, claro. Hace poco lo hablaba que un cómic lo hace siempre el dibujante, independientemente de quién sea el guionista, porque el cómic es un arte eminentemente visual, entonces es en su aspecto, digamos, la fisicalidad de la imagen en la que toma conciencia de cuál es la naturaleza del relato. No es lo mismo dibujado por un dibujante que por otro, es la misma historia exactamente con el mismo guión, no tiene nada que ver. Ahí es donde se define el tono. Claro. Y en el tono muchas veces es donde en realidad se está contando la esencia, es precisamente ahí en el tono. Claro, de hecho es que yo siempre que te preguntan en el cómic qué es lo que tiene distinto es que dices García Márquez y Bolaño, por poner dos cualquiera escritores latinoamericanos apenas conocidos, ¿no? Sí. Los dos, la frase de el bajo por la escalera, esa frase las dos la escriben igual. Sí, claro. Si les dices escríbeme esta frase, los dos te lo escriben igual. Claro. Tú no la dibujas igual que... Nadie la dibuja igual. Además, en eso también hay una cosa que en esa búsqueda constante de la sencillez hay una reconexión con la intimidad de lo que es un dibujo cartoon, que es un dibujo es inherente a la persona que lo hace siempre. Todo el mundo, independientemente de que sea dibujante o no, tiene un estilo, porque es una caligrafía. Entonces, pero es diferente. Cuando una persona escribe bajó por la escalera, lo escribe a mano, hay una caligrafía que se distingue la tuya de la mía. Pero esa caligrafía no afecta al concepto expresado en la frase, que es el bajó por la escalera. Sin embargo, si lo dibujamos, en esa caligrafía, que es el aspecto del dibujo, sí que modifica cómo se percibe la persona que baja por la escalera. Eso es una particularidad que está en el cómic, que es muy propia de los cómics, y entonces en esa debe de ser como una especie de lucha constante, porque por un lado uno no puede evitar, a más que dibuja, que el dibujo se le vaya sofisticando, pero si buscas esa sencillez y estás continuamente en ese ejercicio de pensar en cuál es la función del dibujo para contar una historia. Luchando, ¿no? contra yo sí, claro. Esa sofisticación, contra ese gustarte, ¿no? Es que yo me di cuenta con los años... mucho, ¿no? Claro, porque, tío. Claro, tú siempre has tenido facilidad. Bueno, el Víbora no sé con cuántos años publicabas. Con 17, 10... Que se demostraba que dibujabas bien. Claro, esa era como rollo hiperrealista. O con rollo que se dibujar, coño, ¿no? Pero que a mí me gustaba mucho saber dibujar. Cuando tenía 15 años... Siempre quise ser un muy buen dibujante. Entonces, lo has conseguido al final. Sí, gracias. No, pero en el sentido de un muy buen dibujante en cuanto a... El virguero del término. El virguero, sí, como que siempre quise... Y ahora me di cuenta de que realmente algunas de las cosas que aprendí en esos años formativos son luego casi más una mochila que un disparadero, porque luego es muy difícil desprenderte de ellas. Claro. En la sencillez yo me di cuenta que hacer que un dibujo funcione con menos es mucho más complejo que sumarle. Sumarle a un dibujo es... Uno puede trabajar en el mismo dibujo indefinidamente. Puedes estar toda la vida haciendo el mismo dibujo. Pintor que no sale del cuadro. Que no sale del cuadro, efectivamente. Pero en algún momento tienes que decidir parar. Y cuando tú tienes que decidir parar antes de que el dibujo no tenga sitio para más, eso es una decisión consciente que uno toma, cada vez. Claro. Y ahí es donde está esa lucha. O sea, que es una decisión consciente, sí. Y luego aquí, por el tema, el dibujo, o sea, el espacio negativo me era muy útil
porque el libro trata sobre el vacío, sobre la nada, es como una especie de duda pseudo metafísica, que en realidad viene de una problemática que es estrictamente científica, pero es sobre eso, sobre el vacío, sobre la nada. Usado como eje, digamos, metafórico, pero trata sobre eso. Entonces me parecía que construir esos espacios negativos con cabeza le iba a sentar bien a la subliminal del cómic, ¿sabes? Como hemos empezado por la forma en vez de por el fondo, que al final es lo mismo, sí, va a salir, sí. Pero vamos a seguir por ahí. Cuando yo quería referirme a la decisión, la importancia que tiene para ti el no dibujar, por una parte está en el sentido más literal del trazo y por otro está narrativamente. Sí. Van un poco unidos, ¿no? Van un poco unidos. Es que tú no puedes imaginar un cómic como una concatenación de ilustraciones. Eso es un desastre. Y pasa mucho y es una pena. A mí me parece un pequeño drama que tenemos en el medio de los cómics. Yo lo achaco a veces al miedo que puede tener el creador después de todo el tiempo y el esfuerzo que mete a no ser entendido. A no ser entendido puede ser. Que hay, sobre todo en las primeras obras, hay un cierto miedo y hay una sobreexplicación a veces con el dibujo por eso. Puede ser, claro. Pero claro. Yo me lo he notado. O sea, si yo me vuelvo a leer pues eso que estás diciendo hace, Dios mío, hace 20 años del Víbora, claro, veo un poco eso, que uno quiere que se vea que puedes hacerlo de la mejor manera posible. Pero ahí no se consigue una... Se puede conseguir, o sea, yo no quiero tampoco... A veces parece se puede hacer cómic de todas las maneras. Por supuesto, pero también pienso que para hacer cómic verdaderamente interesantes una vez se tiene que tomar una postura pseudo militante o casi política. Claro, es como un poco el dogma, ¿no? Hay que seguir la rajatabla. Un poco, avanzar, o sea, ¿no? Un poco, sí, porque así te sale en esa defensa de tu postura que está un poco escorada a un punto, que se puede entender como una radicalidad casi, ahí te salen cosas interesantes. Si no, o sea, si uno está intentando satisfacer el dogma o el clasicismo o la academia, o está muy preocupado por ser comprendido de una forma unívoca, o, ¿sabes? Intentas que todo quede muy cerrado, muy... ¿Y tú crees que aquí ya has logrado, no? ¿Tú crees que es un trabajo... ¿Te sientes contento? No, hombre, evidentemente cuando lo ves dices, pues esto no, lo que sea, pero te ves que has conseguido esa libertad ese de hacerlo un poco sí, un poco sí. Lo que pasa que... ¿El que has conseguido ese? Yo creo que sí, o sea, pienso que el siguiente, también lo comentaba el otro día, el siguiente se parecerá mucho más a Ruido de lo que Ruido se parece a Materia, que es mi libro anterior. Seguro que habrá todavía variaciones, pero también lo que pasa es que el proceso de este libro ha sido muy particular porque ha tenido muchas interrupciones, por eso ha tardado tanto tiempo en salir, desde 2016. O sea, te estoy haciendo entrevista un poco al revés, ¿no? Ni te he preguntado por el tema, ni cómo... No me has preguntado ni cómo estoy, tío. Porque te veo que estás... ¿Quién no ve que estás estupendo? Ya, bueno, claro. O sea, pero digo, vamos a seguir así haciendo al revés. Y decía, cosas importantes que yo creo que hay para ti el cómic. Uno es el no dibujo, y al final todo va unido. Otro es, creo que para ti tiene mucha importancia el ritmo, ¿no? En el cómic, el ritmo es fundamental. De lectura, de lo que tú das para que ese ritmo... Es fundamental, porque es fundamental porque es inevitable. Uno no puede evitar que de una concatenación de imágenes surja un ritmo. Entonces, si no lo intentas manejar, el ritmo que te va a surgir es un accidente, que a veces puede estar bien, pero en general no se corresponde con el tono que uno quiere imprimirle a la obra. Y el ritmo está en sutileza, entonces por eso cuesta un tiempo llegar a pensar que lo estás manejando a tu antojo, porque son sutilezas, son pequeñas, es una postura de un personaje con respecto a la postura del mismo personaje en la viñeta siguiente, o son decisiones de tipo estructural que uno toma a priori, que son un poco más complejas, como por ejemplo no modificar el punto de vista o usar siempre la misma retícula. Todo eso va a ejercer una afectación al ritmo. Son compromisos que uno toma también. ¿Eso es muy a priori o hay veces que estás con la obra muy avanzada y te das cuenta que hay problemas de ritmo para lo que tú quieres y tienes que retocar mucho? No, a veces te das cuenta. En Ruido hay mucho recogida de cable, sí. En realidad. Sí, hay muchas cosas que en un momento... Mira, por ejemplo, hay varias... El cómic tiene una misma retícula todo el tiempo, que son 6 viñetas por página. En algún momento hay algunas secuencias que son de 12 viñetas por página. Creo que son 4 páginas a lo largo del cómic que son 12 viñetas. Porque son acciones muy estáticas, en las que si las hubiera hecho en una doble página no fluye con que todas las demás el personaje está en continuo, ¿sabes?, desplazamiento lateral,
y en esas no se iba a estar desplazando lateralmente, son estáticas. Y entonces al meter 12 en esa misma página... ¿Te costó llegar a poder solucionarlo así? Al principio, es una cosa, al principio estaba en 6 y eran 2 páginas, como... y yo veía que ahí de repente separaba, o sea, que separaba el ritmo de lectura, pero el ritmo de lectura figurado, pero no el real en el que el lector está leyendo, y entonces me parecía que no funcionaba bien. Tampoco estoy seguro de si es la mejor de las soluciones, pero me pareció que era una solución posible y es la que me parece que en ese caso particular funciona bien. Y la tercera cosa que he anotado muy rápido, de cosas que creo que... Muy rápido porque eso no te lo has preparado. Llevo casi 6 meses preparándolo. Vale. Que creo que le das una importancia también mayúscula es a la fisicidad misma te veo como objeto, ¿no? En todos los sentidos, no solo en diseño, papel, color, tipo portada. Es que el libro se sostiene mientras uno lo lee. Y esa textura también forma parte de lo que está, sobre todo en un libro que tiene tan poquitas cosas. O sea, Ruido tiene pocos elementos y que los que intento como que estén muy exuberantes todo el rato, pero son pocos elementos. Entonces, si lo podías reforzar desde ahí, esta idea, por ejemplo, de que sea material flexible, el color neón, también lo contaba el otro día, que cuando uno se está leyendo un libro, tú estás dentro de la página, pero el contorno neón te tinta todo el tiempo mientras lo estás leyendo. Es un marco, ¿no? Sí. Es un marco, claro. O sea, no puedes evitar que te contamine, nunca mejor dicho, ¿no? el interior del libro. Ahí, la verdad, que tengo que agradecerle mucho a Arciberri, a mi editor, que Javier Zalví de Goitia, que todo el tiempo fue como a tope con eso. Y ahí también tenías claro lo de las primeras páginas en blanco. Sí, meterlas. Eso estuvo todo el tiempo. No todo el tiempo. Al principio el libro iba a ser a color. En mi primera idea, que sería en 2018 así. ¿Hay como un pitido? Sí. En 2018 yo pensaba que el libro iba a ser a color. Y luego en algún momento pensé lo del blanco y negro. Pero... no me parecía que un libro en blanco y negro tuviera como la estética que le iba a acompañar bien a esa fisicidad del dibujo. El color distraía y el blanco y negro el color distraía porque me daba cuenta de que ya estaba usando masas de negro muy rotundas, de que el color iba a ser una especie como un añadido que iba a ser con función estrictamente... estética, pero no lo digo como estética en el sentido peyorativo. Las decisiones que son estrictamente estéticas muchas veces son oportunas en una cosa que es básicamente visual, pero en este caso me parecía que iba a ser como un embellecimiento, que era más una torpeza que una ayuda, adorno, ¿no? Sí, más un adorno. Pero tenía una secuencia al final que tuve clara casi desde el principio, que quería que esta en la que al final estar despojada total. Sí, ¿no? hay un momento, por eso el libro en realidad se llama Ruido, porque contradice la secuencia final de Puro Silencio. O no, pero es una de las posibilidades. Sí. Pero en ese silencio que se crea, se me ocurrió en su momento y lo conservé la idea porque me pareció que podía funcionar bien. Entonces, por eso ese cambio de color en el papel. También, entonces, como ya tenía ese final, el principio lo diseñé en forma de eco de ese final. Por eso al principio es blanco y también es una especie como de silencio figurado, de vacío total, en el que no hay fondo, no hay nada. Pues vamos a empezar ya a hablar de temas, ¿sí? ¿No? Venga, hablemos de temas. Vale, inercia, materia, está clarísimo que eres un flipado de la física. De la física, me flipa, sí. Pero ruido no es un término físicamente con esa potencia, ¿no? Es que igual tiene más que ver incluso con la experiencia humana. Sí, o incluso con la teoría de comunicación, señal y ruido, el ruido como lo que acompaña... Claro, pero el ruido es inherente a cualquier sistema y experimento científico. Uno cuando evalúa cualquier variable física tiene que considerar la existencia de un ruido que distorsiona el resultado del experimento. Sí, pero vamos, viendo el contenido, el que ahora espero que igual, de todas formas, el ruido... Era más vacío, igual podía haber ido más... Sí, pero era como una obviedad. Demasiado obvio, claro, sí, ¿no? sí. Y en ruido hay mucha más
ciencia, como quien dice, que en materia y que en inercia, sí. Porque verdaderamente el eje que lo argumenta todo es una conversación en términos puramente físicos. Entre ratones. Entre ratas, sí. No pasa nada, ¿eh? No pasa nada, las ratas también tienen derecho a preguntarse estas cosas. Claro. No, pero por ejemplo, el tema de las ratas es porque yo me daba cuenta. Este tema a mí me ha venido interesando desde hace, pues igual 10 años, el tema del vacío, por un libro que leí en su momento mientras hacía inercia y tal. Y lo que pasa es que no conseguía imaginarme un cuerpo para ese tema, ¿sabes? Sin caer en didácticas ni en divulgación, como... Joder, es que se me va el pitito este, ¿eh? Es como un ruido. Claro, le mola mucho el ruido, pero no le mola tanto el ruido. No sé cómo solucionarlo, tampoco... Y entonces, como me daba cuenta de que el tema tenía como una gravedad a que me distorsiona la voz. Mira. Además muevo botones como si supiera lo que... Di algo muy interesante para que la gente no se dé cuenta del ruido. El tema que trataba, yo me daba cuenta de que tenía una cierta gravedad. ¿Sabes? Como una... Bueno, tiene más gravedad no se puede tener. No se puede tener, claro. Porque al final es porque somos en vez de... Porque hay algo, ¿no? Y porque hay algo en lugar de nada, que es el tema de fondo en el libro que a mí me motivó a hacer ruido. Y entonces muchas de las decisiones que hay aquí, por ejemplo, que sean ratas, que sea un vertedero, que sea no sé qué, son decisiones porque a mí estéticamente es un entorno en el que me gusta trabajar, pero luego también porque rebaja, ¿sabes? Que si son dos científicos comentando estos asuntos en un laboratorio, es un TVO completamente diferente. Que si son dos ratas en un vertedero que al final mueren, que están siendo aplastadas, que no sé cuánto, también le da esa cosa cartoon que yo creo que hay que celebrarla más. Pero el origen entonces es ese, ¿no? Es el libro este que te vuela un poco la cabeza. Es un libro, sí. Que te hace plantearte... Se llama A Universe from Nothing, como un universo de la nada. Sí, no me acuerdo, en castellano creo que tiene otro título. Un universo de la nada, no sé en castellano. De Lawrence Krauss, que es un astrofísico que también que tiene como mucha trayectoria de divulgador, así pop y tal. Y el libro está bastante guay. Pero básicamente lo que me llamó mucho la atención de ese libro en su día, hace muchos años que no lo leo, pero lo que me llamó la atención fue como para hablar de la nada hay que definir lo que es la nada, que es es una semántica, porque tú puedes decir que encima de este trozo de mesa no hay nada, pero claro, depende de lo riguroso que te pongas. Claro, pues sí, pues hay un mantel o hay aire, hay no sé. Claro, en sentido estricto nada es nada, ¿no? Es un poco lo que vienes a decir. Es un poco así, claro. Pero si uno se pone con el rigor de la física, ni siquiera puede definir realmente que dentro de un espacio no hay nada. Claro. Bueno, de eso creo que eso está casi literal puesto, ¿no? Eso está, sí. Tal cual. Bueno, está literal la frase final, que es que si quisieras realmente vaciar, en ese caso hablando de una botella, pero bueno, cualquier cosa, si quisieras vaciarla por completo, tendrías que destruir el universo entero a su alrededor, porque siempre que algo exista en un universo, en cualquier universo, y nada puede existir si no está dentro de un universo, no podrá estar verdaderamente vacía, porque todas las leyes que rigen ese universo estarán también interpelando el interior vacío de esa botella. En fin, perdón por... No, y ahora es cuando lo que me interesa a mí ahora es tan flipante, es muy interesante desde un punto de vista conceptual todo esto. ¿Cómo pasamos de nada a algo? O sea, ¿qué es lo que te planteas primero? ¿Tienes las ideas de las conversaciones entre los ratones? ¿Creas el personaje del skater? Es que me vas... ¿Creas el formato chicle de personajes? Todo eso... ¿Qué surge primero? ¿Cómo lo ordenas en tu mente? Lo primero, la idea sobre el vacío, que la vine rumiando durante años. Pero ¿cómo vincular eso? O sea, claro. Eso lo entiendo, claro, que eso a ti te ha flipado. Sí, me flipó en un momento y dije, aquí para mí, aquí hay... Con esto. Eso, yo pensaba, aquí hay un libro, pero no sé cómo hacer un libro interesante. Un libro que sea... que no sea un tío explicando... Que no sea un tío explicando. Que no seamos nosotros dos contando eso es. Y luego, en fin, como esto fue hace casi 10 años... o más de 10 años, es que no me acuerdo, tío. Yo iba dibujando personajes y entonces pues sí que me salía en un momento, es como una secuencia de cosas. En un momento se me ocurre que si hay una invasión, por ejemplo, también es una invasión, hay una invasión alienígena. Están estos flipados que si de la nada hay una invasión. Hay una invasión, hay unos marcianos y hay un follón de la hostia que se lía aquí.
Pero también quería hacer... También me pasó que terminando materia terminé como muy exhausto de demasiado virguerito, demasiado... Sí, mucha tal. Y entonces yo pensaba, digo, bueno, el siguiente que haga... O sea, yo estaba... también me pasó con inercia con respecto a materia. Yo siempre voy intentando buscar un entorno visual, estético, lo que sea, que a mí me sea, para no sufrir, claro, para poder hacer, cómodo, ¿no? Que me sea cómodo para hacer libros, que me gusta hacerlo, que luego, porque además suele pasar que los libros que me gusta hacer, que me ha gustado más hacerlo, cuando me gustaba hacerlo, pues también como una montaña rusa, pero luego me gusta más leerlo y me gusta más... Saber que el libro es mío, que lo he hecho yo y que no me siento más orgulloso de él, más orgulloso, claro. Y entonces pues todo me fue surgiendo de forma así como orgánica. Las ratas, pensaba, digo, bueno, pues si estas ratas están aquí preguntándose, luego hay un momento en el que sí, lo del vacío, pero luego en un momento tengo que construir un diálogo sencillo, escueto, que más o menos, y luego te van viniendo flashazos, pues eso, por ejemplo, lo de los marcianos. Pues digo, pues si los marcianos destruyen todo, hay como un vacío ahí que es no es figurado, que es, digamos, objetivo, que me puede servir como rebote para el vacío del que están hablando las ratas. Luego se me ocurrió esa cosa de que las ratas pueden estar hablando incluso cuando ya desaparecen. Las ratas mueren en el proceso de esa conversación y desaparecen, pero siguen hablando. Digo, en un momento dado hay una parte del proceso que es subconsciente, que tú tienes el libro en la cabeza o la posibilidad de un libro en la cabeza. Estás jugando con eso, ¿no? Los personajes, todo. Claro, todo. Pero tú tienes esa idea del libro en la cabeza y entonces está como en el... Vas diciendo todo lo que se te ocurre que puede entrar. Que te podría entrar. Y en algún momento tienes, no sé, 4 o 5 elementos que ya ves que son sólidos, que son robustos, que pueden articular todo lo demás. Y entonces ya te sientas, empiezas a ponerlo en orden. Y ahí ya vas viendo dónde están los huecos que tienes. Y entonces ya empiezas a hacer un trabajo más de mecánico, como quien dice, para darle la forma hasta que crees que el libro está bien. Y luego todo lo demás, que es un poco de músculo, de empezar a plantear páginas, a ver cómo darle ese ritmo, dónde meter los pequeños acontecimientos que van articulándolo, porque... Claro, pero tal y como comentas, me imagino que tú no trabajas tipo el school de página 1, no sé cuánto, no. Tienes el guión completo y luego pasas a dibujarlo, ¿no? Tú trabajas mucho más directamente en la página, ¿no? Es mucho más orgánico, sí. De hecho, a veces excesivamente orgánico. Tienes que tirar, ¿no? Es que me sabotea un poco porque sí que hago muchas cosas que luego no van, algunas incluso secuencias completas que luego termino desechando, pero incluso en el propio proceso yo tengo como más o menos un guión son palabras, pasa esto, tal, no sé, en ruido a lo mejor era, se despierta, no hay nada, unas ratas, ya está, ¿sabes? O sea, si alguien te robara el guión antes de que empezara a trabajar, o que haga lo que quiera. Buena suerte, no le da, pero no le da ni para un audio de WhatsApp, eso. Pero, y luego, incluso en el proceso de ponerlo sobre papel, sigo siendo medio caótico, porque en la búsqueda de una estructura sigo siendo un poco caótico. Yo uso mucho la mesa de luz para calcarme y conservar. El libro siempre tiene las mismas dimensiones, las mismas proporciones, los personajes y todo eso. Entonces mi proceso es parecido al de la animación. Calco el personaje, no siempre de una viñeta a la siguiente, sino más o menos tengo el personaje donde veo que más o menos está en una postura que es parecida, me lo calco y así lo tengo. Un poco y ya está. Y lo varío un poco, eso es. Pero entonces no tengo 6 viñetas nunca, las 6 viñetas de la página no te en la misma tampoco página. Los originales. No. O sea, ni el guión ni los originales. Nada, me puede robar el ordenador. Pero tiene contraseña, es una putada. O sea, no le sirve para nada. Entonces va así, como es caótico incluso en eso, pero además como no tengo un cuaderno, no tengo un orden con las páginas así, sino que lo que tengo son un montón de folios, luego muy ordenadito todo. Josune lo sabe, que ha compartido estudio conmigo. Sí. Los folios están todos muy ordenaditos, pero cuando te pones a mirar folio con folio, ahí no hay nada, o sea, no ves nada. ¿Y hay algún momento en medio cuando ya llevas tiempo trabajando que te da un poco vértigo y dices, estoy viendo bien esto, lo tienes muy vértigo claro? Todo el rato, pero además y autosabotaje, porque se me ocurre una frase mientras estoy haciendo tal y entonces la apunto en el folio que tengo delante.
luego nunca sé dónde está ese folio. O sea que seguramente el libro podría ser mucho mejor. Algunas de las frases, claro, como frases que se me ocurren. Frases buenas que no están. Frases buenísimas que luego ya nunca encontré. A lo mejor me las encuentro dentro de 5 años buscando otra cosa, pero ya no me sirven para el libro. Para otro libro. Pero ya no están, porque están hablando del vacío, ¿sabes? Ya no cabe en el libro nuevo. No sé. Y luego este libro también, en el proceso, para que te des cuenta de cómo lo que hay aquí publicado, para mí no era... Bueno, tú lo sabes porque estuvimos juntos en Angoulême. De hecho, cuando me han dicho esta locura, yo te dije que no era una locura, ¿no? Y al final no lo fue. No lo fue, claro. Estos son lápices, el libro este está dibujado a lápiz, no... Yo pensaba que estas páginas luego las iba a entintar. O sea, que le quedaba todavía casi la mitad del trabajo. Me quedaba un montón de trabajo, porque yo veía como que... Luego, finalmente sí que hice un proceso que es parecido, que hice... Como había pasado tanto tiempo de interrupciones muy largas, sí que había cambiado un poco la forma... Bueno, resumimos. Esto lo que tenía... Sí, porque digo, igual estamos hablando nosotros que sabemos... Él tenía el trabajo hecho y dice, luego, cuando tenga acabado todo esto, viene mi fase de entintado. Eso es. ¿No? Y sí. ahí es cuando, es lo bueno de trabajar en un sitio como Angoulême, ¿no? Sí, igual, sí. Que ahí hay feedback, ahí que hablas con otros autores y qué es lo que pasa. Pues eso, en algún momento, que enseñándole, cuando ya el TVO estaba para leer, pero todavía no ha acabado para publicar, con compañeros allí, pues era, bueno, pues esto ahora hay que entintarlo y no sé cuánto, y se echaban las manos a la cabeza, que vas a entintar aquí, chaval, sí. O sea, lo único, y tenían razón, claro, no iba a ganar claridad en el dibujo, porque el dibujo ya estaba claro y nítido y todo eso, y lo que iba a perder era una calidez en el dibujo, sí. que se ve, bueno, que en realidad no se ve casi, pero que sí que la línea tiene pues la textura que te da un lápiz, no la que te da un rotulador calibrado, que es con lo que yo normalmente entinto. Entonces por ahí, o sea que ni siquiera es lo que yo pensaba. Ahora me alegro mucho, claro. Muy fino, muy frío, casi de ordenador. Sí, pero incluso el boceto, es que a mí no me sale nunca un dibujo, no es que no me salga nunca, sino que bueno, de natural, cuando yo empiezo a pensar que el dibujo está medio que, ya está limpio. O sea que no me sale esa línea. ¿No eres estos de con los circulitos, voy encajando? No me sale así, no. O sea, si hubiera que sacar aquí una edición de lujo con bocetos, tendrías que inventártelos. Claro, habría que hacerlo de nuevo, claro. Sería una impostura, también lo hablaba, no sé. Bueno, es que tendría su encanto. ¿Te imaginas? Hacer como el boceto. Es making of. Ojo que un eso. libro nuevo inventado y que no. Eso a posteriori. Algún piratilla lo hace para venderte el boceto, ¿eh? Sí, el boceto está hecho después. Yo no voy a decir quién, pero sí que conozco a alguien que sí. el libro que vienen luego los bocetos los tuvo. El boceto está después. Sí. Sí, o sea que sí, el proceso va un poco así. De todas formas, yo ahora pienso que el dibujo podría estar incluso un poco más suelto. Ahora, o sea que el siguiente estará más suelto. Yo creo que sí. Que esa cosa que... Pero porque me di cuenta de que son mecanismos que yo uso para digamos, mitigar mis propias inseguridades, en realidad. No es en búsqueda de un objetivo particular. Es una lucha casi íntima. Entonces, cuando yo me pongo a dibujar cuando dibujo para mí, es un dibujo que yo sé que no va a ver nadie, ya me gusta cómo sale. Lo que pasa es que cuando es un dibujo que sé que va a haber alguien, empiezo a aplicarle como contenciones, ¿no? Pues los ojos los hago con una plantilla de círculos. Para que el personaje no varíe mucho la proporción de una viñeta a la siguiente, uso la mesa de luz. En realidad no iba a variar mucho de todas formas. O sea, ya se iba a ver bien. Si acaso iba a ganar como una flexibilidad el dibujo. Un poco más miedo, ¿no? Que otra cosa. Claro, es más eso que otra cosa. Pero, en fin, es un proceso también. Yo ya llevo unas cuantas cientos de páginas de TVO. Bastantes. Ya me voy como... Al final reconociendo cuál es lo que a mí... O sea, lo que me sale más natural, que además, precisamente por salirte natural, queda más cálido, mejor integrado en realidad. O sea que es un proceso. Habrá que ver el próximo también. Ya la semana que viene lo empiezo. Bueno, nos hemos enrollado mucho, luego tener que firmar, pero lo que sí que queremos es que... No sé si hemos estado hablando demasiado de algunas cosas, nos hemos dejado algo en el tintero y tenéis alguna... Bueno, pues tampoco sé si lo habéis leído o solo ojeado y os habéis quedado con alguna... No hay que leerlos, un TVO, ¿eh? Los TVO se miran los dibujos y... Hay que decodificarlos. Ahí a tope. Tenemos bastantes firmas, ¿no? Sí, ¿alguien tiene preguntas o lo que queréis son las firmas y menudo rollo que nos habéis soltado? Bueno, una pregunta sencilla que justo lo he estado leyendo. Sí.
Solo quería preguntarte que me he fijado de que en unas páginas has querido cortar el margen de la viñeta. O sea, sí. Son las que has hecho de 9 viñetas. De 12, sí. De 12. ¿Por qué razón? Porque aún así en otras, o sea, la mayor parte del TVO sí la... Claro, de hecho solo en estas viñetas, un poco porque el dibujo respirara de una forma diferente, ya que rompía el ritmo con respecto a las demás, me parecía que era casi mejor romperlo entero que hacer la misma composición de página con el mismo margen y meter las viñetitas en pequeñito. Digo, así se queda como totalmente fuera de onda, esas páginas uno se detiene en ellas de una forma diferente y rompe el ritmo de lectura también en esa cosa casi de visual inmediata. Sí, fue por eso. Y también porque lo había visto hacer a Brian Chippendale y me había molado muchísimo. Hay un TVO, él tiene un TVO que se llama, creo que Ninja, que es un TVO es un TVO así súper pequeñito que lo dibujó entero. Lo publicó Picturebox hace ya bastantes años y lo dibujó entero en periódicos japoneses. Y entonces tiene como la textura del periódico debajo y son muchas viñetitas y es de un ninja haciendo ninja things, no sé cómo. Claro. Claro. Y tenía esa cosa, estaba dibujado así. Y, o sea, lo que te he dicho antes también es cierto, o sea, está intelectualizado, pero de ahí como creo que ahí no vives en el vacío, o sea, no, te tienes que... Lo veía ahí y decía, eso está bastante guapo. Pero igual esa decisión de hacer esta de 12 viñetas, estas páginas de 12 viñetas, fue la que más duda me generó durante todo el rato hasta que finalmente decidí que se quedaran. Pero hasta casi el final conservé las opciones, la opción de 2... O sea, igual 2 meses antes estabas con la otra versión. No, estaba con esta, pero tenía una carpeta a mano con la versión anterior. Yo creo que ha sido un acierto, ¿eh? Sí, yo también creo que ha sido un acierto. A mí me gustaría que hablases del sonido. Fundamental, claro. De las onomatopeyas. Y de... Es que eso... No sé si... Igual me repito mucho, pero es que el cómic tiene... A ver, en el cómic el sonido ocupa un espacio que es corpóreo. Físico, claro. Es físico, ocupa el mismo espacio que los objetos que figuradamente están ahí de forma corpórea, ¿no? Sí, sí. El sonido del crack ocupa el mismo espacio. Dibujo, sí. Claro, ocupa el mismo espacio que el objeto mismo que se rompe. Y yo creo que eso a veces se pasa por alto y es una lástima que eso pase. Y luego hay aproximaciones a la representación del sonido. Al final aquí estamos hablando de dibujo. Si uno dibuja el sonido un poco, más o menos, con los mismos códigos visuales con los que dibuja el resto de cosas, está, digamos, abrazando esa particularidad que tiene el lenguaje de los cómics. Está diciendo, aquí todo es dibujo, también el sonido es dibujo. Y lo dibujamos también, hacemos el dibujo también en la letra. Claro. Eso es como un compromiso concreto con el lenguaje que estás usando, que no siempre se hace, y igual no siempre se debe hacer, porque hay formas y formas, pero yo creo que a un TVO de esta, como tan formal como quien dice, le sienta bien esa especie como de compromiso radical con todo lo que le es propio al lenguaje de los cómics. Pero pasa también no solo con el sonido, sino con todo lo que es, digamos, icónico, las líneas de expresión o las líneas cinéticas, el propio efecto del golpe, todo eso, si está como en una misma amalgama, genera un cómic que cuando uno lo mira se siente enseguida como cómic, ¿sabe? Como orgulloso, un cómic orgulloso. Y a mí me gusta mucho eso. Es que a mí me gustan los cómics un montón. Pero esto no es tan obvio, ¿sabes? Porque hay gente que le gusta a lo mejor contar historias. O dibujar, o que encuentra que el cómic es un lenguaje que es versátil. Pero a mí es que me gustan mucho los cómics. Me gusta la esencialidad. Lo estábamos hablando tú y yo hace un rato. La esencialidad de la secuencia, del sonido, de todo eso. A mí me gusta mucho. Y me gusta cuando un cómic se siente como así, como orgulloso de serlo. Creo que lo comentabas otra vez, que se nota mucho porque es un cómic que puedes
hablábamos que se lee rápido, pero es un cómic que invita mucho a la relectura y a la relectura un poco también anárquica, ¿no? Eso es a la relectura desordenada, claro. Que puedes coger en cualquier momento y coges otro y dices, es bonito el dibujo, y ya a este lo coges y es muy difícil abrirlo y no pasar páginas, ¿no? Claro, eso es, porque tiene esa cosa rítmica, esa digamos, aproximación medio musical. Sí, no es como otros que dices, lo abres por donde lo abres y podrás decir muy bonito el dibujo, pero digo, a ver, ¿dónde venía? O sea, necesita un contexto, efectivamente. Así pero esto, lo abres por donde lo abras, puedes ponerte en ese... Porque la secuencia ya funciona así y también eso es como la música, que uno se la pone y no necesita mucho contexto. Pues un cómic que está concebido en su musicalidad, perdón por la metáfora que no funciona, pero se entiende. Invita a eso, a que uno, digamos, la transite un poco a trozos, de forma desordenada. Sí, era una decisión muy consciente. Está claro. ¿He respondido a tu pregunta? Y a varias más, o sea... Sí, hablando un poco de eso, estaba pensando lo que has comentado del proceso del cómic, que me estaba acordando que también, pues, por ejemplo, José Domingo en su cómic de Aventuras de un oficinista japonés también usa una retícula 6 viñetas súper espartana, sí. Solo rompía en determinados momentos. Es verdad que el concepto es completamente distinto porque él carecía de bocadillos de diálogo, sí. Y el escenario supervisaba por completo el relato, ¿no? Pero he entendido como que tú pasaste de un guión mínimo ya a dibujar directamente las viñetas. ¿No necesitaste un paso intermedio? No, es que... No, que va, tío. Además, yo tengo un guión que es mínimo, es literal, es una nota en el teléfono, como en el blog de notas, y son una secuencia, ruido, lo podría buscar, pero a lo mejor estaba muy para atrás, pero no os lo creéis, pero es literal eso. Y son a lo mejor 8 o 9 palabras, una debajo de la otra, y ya. Y eso es como mi guión, digamos, para que no se me olvide la secuencia de acontecimientos, pero ya está. Y luego voy desglosando las secuencias que me van viniendo más o menos. O sea, yo no puedo... Pero eso es un guión férreo, ¿no? Supongo que eso no te lo saltas. No, también... también me lo salto también. O sea, pero claro, para mí, por ejemplo, si yo tuviera que pasarle a la editorial, que a veces te piden, es que no tengo ni idea, ¿sabes? No me lo han pedido en la vida, en Asti. En Astiberri, por suerte, no me lo han pedido nunca, claro. Porque no sirve de nada. No, claro. Es que imagínate que les pasaron un guión. Le llamas a y dices, mira, te lo voy a contar. Porque claro, yo te lo cuento, pero te lo cuento la versión que tengo en la cabeza ahora. La de hoy, claro. Y luego incluso mi guión visual, luego, no sé, yo qué sé, las ratas están en el vertedero y están hablando de esto. Más o menos sé cómo por dónde va. Y luego me hago unos bocetitos que si pasan 2 horas, luego no lo entiendo yo tampoco. O sea que el bocetito es como para... Pero para allá, es para allá. Es para ese momento. Si no, luego no me entero. La verdad que es un milagro que finalmente salga un libro y tenga... Pero lo que pasa, ¿sabes lo que pasa es que pienso todo el rato en el TVO. Tengo como una especie como de fijación obsesiva con el TVO y con los TVOs. Ese que, por ejemplo, de José Domingo es un cómic que para mí ha sido súper influyente. Y entonces yo hay algunos cómics que tengo siempre como rebotándome en la cabeza. Claro. Y los míos, ahora que estoy en proceso de empezar uno nuevo, ¿no? Es una fijación constante. Entonces, claro, no tengo un guión, pero tengo una obsesión, como quien dice, que persigo en el proceso. Un cerebro que está siempre ahí, ¿no? Claro. Yo voy persiguiendo eso. Sé lo que quiero como quiero que se sienta el TVO, más que realmente... Entonces, como quiero que se sienta, si tuviera un guión concreto, me estoy como secuestrando a mí mismo. Pero si yo sé cómo quiero que se sienta, y yo me lo voy leyendo mientras lo voy haciendo también, me voy dando como posibilidad de maniobrar un poco más. Pero sobre todo, ya lo que comentaba él de la rigidez de la retícula, eso funciona yo creo que a 2 niveles para ti, ¿no? Uno, que esa rigidez paradójicamente te da más libertad a la hora de lo que pase, y luego que te marca lo que hablabas al principio, el ritmo, ¿no? Esa rigidez es la que hace que ese ritmo puedas... Y luego que toda esa rigidez te quita tiempo inútil, no inútil, o sea, a mí en el proceso mío. Te distraen, para lo que te quita distracciones, eso es.
al tener esa rigidez es una decisión que tú ya tienes tomada. Y luego también invita mucho a la cosa de la relectura. El libro de José Domingo, que es una viñeta, es una retícula de 4, son viñetas muy grandes, 4, 4, 4. Es lo mismo, tú lo pillas y no puedes salir, claro, y estás y te lo pasas de un lado para otro. En esa repetición de la retícula también surge una musicalidad que es más sutil, porque no depende de la estructuralidad de la composición de páginas. Son decisiones que tampoco me quiero como casar completamente con ninguna, porque depende, igual me surge un libro en el que me parece oportuno. Diagramaciones a lo cómic americano. Claro, una cosa así. Cambiando mucho y... Ahora mismo lo veo complicado, porque mi mayor referencia, aparte de todas las demás, mi mayor referencia es Peanuts, Charlie Brown, todo eso, y un poco la tira de prensa, Nancy. Ahí es donde yo creo que está como Igual Nancy es como más evidente, pero Peanuts es la base de todo, ¿no? Es la base de todo, sí. Del universo del cómic. Sí, lo creo firmemente, sí. Sí. No te lo voy a discutir. Bien, haces bien, porque si no, de aquí no salimos hasta mañana. ¿Se lo discuto? Sí. Bueno, pues ya va pasando el tiempo. La charla me pareció interesantísima. No fantástica, sé. Bueno, impresionante. Una locura. A ti te ha gustado mucho. A mí increíble. Pero como la gente quiere llevarse un recuerdo de esto, aparte del que tenga en la cabeza durante horas y años, seguirá años, toda la vida, toda la vida. Pero bueno, vamos a pasar a la sesión de firmas, o sea que muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a todos por venir y de nuevo muchas gracias por la invitación. Han sido 2 días fantásticos aquí en Bilbao con el espacio este que me parece increíble. Es que qué talento hay aquí. O sea, que miro el tamaño de las dimensiones de todo esto y me parece una pasada. Y eso que falta todavía lo mejor. Falta lo mejor. No vamos a decir nada, porque la próxima vez que vengáis... Es que... Van a flipar, Es que bueno, va a ser una locura. No. Falta la pegatina de la puerta del cuarto de baño. Sí, eso también, pero eso no es. También falta, pero eso no es. Tenemos... ¿Sabemos cuántas firmas hay? ¿O...? Sí. Tenemos unas 6 o 7. Vale. Y luego un par de ellos otros más. Vale. Da tiempo. Vale. 7, 9, creo que 9 o 10 solamente. Vale, pues... Sin problema, da tiempo de sobra. ¿Pasamos a las firmas? Sí, ¿no? Vale, pues oye, pues muchas gracias a todos. Gracias.